y nos referimos al hallazgo de este, así descrito como búnker, en un anexo de la oficina de la presidencia del Congreso. Y ya me confirman por la vía telefónica el diputado Samuel Pérez. Llegó al Congreso por el partido Semilla y estuvo una semana como presidente del organismo legislativo. Diputado Pérez, gracias por contestar esta llamada. Buenos días. Luis Felipe, buenos días. Una disculpa que me pidieron una reunión urgente y voy a tener muy limitado tiempo, pero aquí a la orden. Perfecto, diputado. Solamente vamos a tratar de cubrir con el tiempo que disponemos un poco de la historia. Y empecemos por el principio. ¿Cómo se descubre este anexo? ¿Cómo lo descubrió usted? Sí, bueno, yo los pocos días que estuve en la presidencia del Congreso decidimos hacer una inspección completa del espacio físico, de búsqueda de dispositivos, si hubiera micrófonos, cámaras u otras cosas que perjudicaran la seguridad. Y en esta investigación se encontró este búnker, este refugio, que además tenía un montón de evidencias que podían ser hechos delictivos, ¿verdad? ¿Evidencias como cuáles, por ejemplo? Bueno, el hecho de que hay una explícita información en una plaqueta donde el expresidente del Congreso, Alan Rodríguez, menciona que eso lo construyó con sus propios recursos. Y entonces empezamos a hacer una investigación para eventualmente presentar una denuncia, que fue lo que ayer anunciamos. Diputado, hay un como pasadizo secreto. Yo lo vi en un video que usted puso a circular y lo vi en otros. ¿Esto cómo fue que se descubrió y qué fue lo que al final, lo que digamos ustedes al verlo pensaron? Bueno, lo que pasó fue que cuando se estaba haciendo la inspección física, se inspeccionaban las paredes y se encontró que había un espacio vacío del otro lado de la pared, y se investigó y se podía ingresar. Lo que nos llamó la atención es que estaba repleto de gavetas. Había un cofre de madera, había libros falsos, había una Biblia falsa donde efectivamente llamaba la atención para qué se utilizaba ese espacio, sobre todo de un personaje visiblemente, conocidamente corrupto, ¿verdad? Donde lo veíamos, por ejemplo, llamando a los diputados desde la presidencia del Congreso para pagarles por voto, ¿verdad? Entonces, pues eso fue lo que nos llamó la atención, pero además puede cometer hechos delictivos por construir un espacio secreto en un edificio que es patrimonio. Lo que muchos se preguntan es si alguien o nadie vio albañiles ahí o carpinteros haciendo el trabajo. Eso no circulaba desde antes en el Congreso de la República. No, de hecho esto es completamente aislado y había muchísimo hermetismo de parte de los aliados del expresidente Alejandro Yamatei en el Congreso, ¿verdad? En realidad no sabíamos ni siquiera qué venía en la agenda legislativa, menos íbamos a saber que se construía en la oficina de la presidencia del Congreso. Seguramente los aliados estaban al tanto y yo creo que además es una actitud cómplice. Los aliados de Yamatei me refiero, es una actitud cómplice el ocultar estos hechos. Diputado Pérez, ¿y no ha trascendido en los corredores del Congreso algún tipo de rumor acerca de qué podía hacer, para qué se usaba ese lugar, ese búnker, ese anexo? Yo creo que no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Si era un espacio pequeño que estaba repleto de gavetas, una persona asociada a corrupción, pues ahí 1 más 1, ¿verdad? Yo creo que no hay mucha explicación que dar, pero eso le tocará al Ministerio Público investigarlo, a ver si ahora sí se ponen del lado del combate a la corrupción o van a seguir protegiendo a alguien evidentemente corrupto y que se robaba descaradamente el dinero del pueblo guatemalteco. ¿Cómo vio usted las declaraciones tanto del expresidente Rodríguez como del expresidente Achille Rivera en cuanto que era un lugar, digamos, de recogimiento para orar, para meditar, para reflexionar? Bueno, lo que encontramos fue una Biblia vacía, yo creo que tan vacía como su fe, y efectivamente yo creo que es una actitud cobarde. Además, lo que argumentaba era que no solo que era un espacio de oración y reflexión supuestamente, sino que además la plaqueta decía, aquí está para esconderme del pueblo de Guatemala por si quieren venir a pedirme cuentas, ¿verdad? Yo creo que es una actitud completamente cobarde de quienes siempre se han ocultado el pueblo. Diputado, muchos se preguntan por qué usted no reveló esto durante la semana que fue presidente del Congreso.
Sí, y en realidad nosotros lo que queríamos era presentar una denuncia mucho más robusta. Todavía tenemos pendiente que nos respondan de las diferentes instituciones a donde se tiene que solicitar permisos para hacer alteraciones en edificios que son patrimonio. El IDAE, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para licencias ambientales, la Municipalidad de Guatemala, incluso si lo hizo con sus propios recursos, tiene que hacer una donación al Estado de Guatemala. Eso es un procedimiento larguísimo. Y todavía no hemos tenido esa información. En algún momento empezó a circular sobre que había un espacio dentro de la presidencia del Congreso y decidimos que lo más responsable era, bueno, presentamos ahorita la denuncia así para evitar especulaciones y después lo vamos a ir robusteciendo conforme vayan dándonos la información que ya solicitamos. ¿Se ha podido establecer qué había antes de que ese espacio fuera habilitado al lado de la oficina de la, digamos, junto con la oficina del presidente del Congreso? No, en este momento todavía no, seguramente no había nada porque lo que dice es que se construyó con los recursos de Alan Rodríguez, era un espacio secreto evidentemente y con el objetivo de que estuviese oculto a cualquier persona, ¿verdad? Entonces no, podemos saber que tenían seguramente ahí botellas, por lo menos hay un minibar, encontramos una copa de vidrio y solamente eso. Bueno, sí, eso me llamó la atención. Usted encontró una copa, o sea que sí, digamos, entre las especulaciones que podrían tenerse alrededor de ese lugar, ¿da como para que hubiera sido un pequeño sitio de reuniones para divertirse, por ejemplo, o no daba para eso? Seguramente, y de eso sí hay muchos rumores en el Congreso, ¿verdad? Se habla mucho que Alan Rodríguez llegaba a altas horas de la noche a las oficinas del Congreso a hacer negociaciones opacas, oscuras, ocultas del pueblo de Guatemala, pero de eso es simplemente rumor, de eso no tenemos ninguna evidencia. ¿Y tienen alguna idea de por qué colocar la placa? ¿Alguien ha dado alguna explicación al respecto o alguna idea de por qué, si era secreta y se suponía que iba a ser secreta, dejar una placa? ¿Ustedes han llegado hasta ahí haciendo preguntas adentro del Congreso? No, en realidad no, y yo no estoy seguro si muchas personas dentro del Congreso, digamos, funcionarios, personal administrativo, estaba consciente de lo que estaba sucediendo ahí. En realidad la oficina de la presidencia del Congreso está bastante aislada y no es de fácil acceso, entonces yo no estoy seguro de ese tema, pero yo me imagino que en la prepotencia de los corruptos seguramente pensaron nunca van a perder el poder, entonces pues lo pusieron como algún tipo de símbolo de reivindicación para sus fines. ¿Y cómo ha aterrizado la noticia ahí en el Congreso de la República? Porque al principio, y si no me equivoco, fue la periodista Michelle Mendoza la que decía que era una caleta. Esta idea de la caleta, ¿cómo caló, valga el parecido de la palabra, entre los diputados actuales? ¿Qué nos puede contar? En realidad yo no he tenido ahorita comunicación con otros diputados sobre el tema, hemos tenido una agenda llenísima, pero hoy tenemos pleno en el Congreso, así que vamos a ver las reacciones. Es decir, hasta hoy usted va a conocer qué es lo que de alguna manera piensan quienes estuvieron antes y los que han llegado ahora. Así es. ¿Hay diferencia en ese sentido en cuanto al planteamiento de este búnker, como se le ha dado en llamar? ¿Los nuevos reaccionan diferente que los de antes? ¿Qué puede decir? Sin duda, con quienes hemos tenido ahorita una alianza construida dentro del Congreso, pues muchos de los incentivos era alejarse lo más posible de prácticas de este tipo, de gente como Alan Rodríguez y sus antiguos aliados, digamos, en el Congreso. Este tipo de prácticas son completamente condenables por muchísimos diputados. Este caso en particular no lo sé todavía, yo no he escuchado reacciones, digamos, hasta este momento, pero este tipo de prácticas fue lo que hizo. No elijamos una junta directiva asociada al antiguo régimen de corrupción. Bueno, y para terminar, diputado Pérez, en algún momento lo que se lee o lo que se intuye y se puede colegir de esta placa es que en un momento digamos, de máxima tensión era como para refugiarse. ¿Usted cree o toma en serio ese argumento? ¿Hubiera podido servir como para refugiarse de algo ese lugar? Para nada, bueno, probablemente sí, yo creo que sí habría tenido algún temor. Esta gente, como no tiene legitimidad, se esconde del pueblo de Guatemala. Los vimos muchas veces huir de movilizaciones pacíficas, incluso criminalizaban gente, todavía lo siguen haciendo desde el Ministerio Público y el resto de aliados golpistas, pero en realidad yo lo dudo porque hay demasiadas gavetas ahí en ese espacio. Yo no, o sea, si es un lugar de refugio tiene que tener otro tipo de ambiente, ¿verdad? Aquí habían demasiadas gavetas, un cofre de madera, es decir, no hace mucho sentido el argumento.
Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.